En las urnas, los colombianos decidirán si aprueban o no el eventual acuerdo final de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. La Corte Constitucional dio su aprobación para que los ciudadanos podamos decidir en las urnas sobre el futuro de la paz. Esa fue mi promesa desde el inicio del proceso. El resultado del denominado plebiscito por la paz será de obligatorio cumplimiento para el jefe del Estado, pero no para los demás poderes públicos. Respecto al artículo 3, que aludía al carácter vinculante de la decisión popular sobre el plebiscito, la Corte decidió que solo puede tener ese carácter respecto del presidente de la República. Al dar vía libre al mecanismo impulsado por el gobierno para refrendar los acuerdos de La Habana, la Corte Constitucional dejó en firme el polémico umbral del 13% del censo electoral, cifra que la votación del sí deberá superar para que sea aprobado. Esto quiere decir que 4.300.000 colombianos, los mismos colombianos que aprobaron el plebiscito de 1957, cuando Colombia tenía 15 millones de habitantes, van a definir el futuro de unos acuerdos que van a terminar incluidos en el bloque de constitucionalidad. Te mantiene un umbral que no es muy alto, pero que no es muy bajo, que lo que va a incentivar es la participación del sí y del no, y no la abstención, porque la abstención al final del día no permite definir qué es lo que está opinando el pueblo colombiano. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el senador del partido de la U, Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Congreso, debate con la senadora Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, sobre el significado y el impacto político de la sentencia de la Corte Constitucional que avala la realización del plebiscito por la paz. Desde el ámbito jurídico, Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista y exmagistrado de la Corte Constitucional, explica el contenido y los alcances de la decisión del Alto Tribunal. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, el nuevo y trascendental debate político que inicia en Colombia. Por 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte Constitucional dio vía libre a la realización del plebiscito por la paz, aprobado por el Congreso colombiano en diciembre pasado. Se trata de un mecanismo de participación ciudadana que impulsa el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para refrendar un eventual acuerdo de paz con las FARC. El punto clave de la noticia: no habrá voto en blanco. Los colombianos serán convocados a las urnas para que voten por un sí o por un no, es decir, para que avalen o rechacen los acuerdos de La Habana. La sentencia de la Corte avivó el debate sobre el umbral del 13% del censo electoral, margen que la votación por el sí deberá superar para que el plebiscito sea considerado aprobado, lo que significa que cerca de 4.400.000 votos son necesarios, una cifra que además deberá superar los sufragios por el no. El punto clave de la noticia: a juicio del uribismo, la principal fuerza opositora en Colombia, el plebiscito, con el umbral fijado en un 13%, es una trampa democrática. Y a juicio del mandatario colombiano y de los defensores de esta figura, la convocatoria a las urnas será un momento histórico. El pulso apenas comienza. Probablemente es la decisión de voto más importante que cada uno de nosotros tendrá que tomar en toda su vida. Desde el inicio de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a que los colombianos tendrían la última palabra sobre lo que se firme en La Habana. Precisamente este lunes la Corte Constitucional le dio vía libre al mecanismo de participación ciudadana que propuso el mandatario y que fue aprobado por el Congreso en diciembre pasado, el plebiscito. El plebiscito es una de esas formas de participación popular en la que pueden expresarse todas las voces, todas las ideas. El Alto Tribunal encontró ajustados a la Constitución la mayoría de los artículos del proyecto de ley estatutaria, incluso el que ha generado mayor polémica referente al umbral de participación.
La Corte Constitucional determinó que para que gane el sí, tiene que obtener como mínimo el 13% del actual censo electoral colombiano. Esa cifra es equivalente a 4.396.625 votos y además tiene que ser mayor que los votos por el no. El umbral aprobatorio del 13% del censo electoral se consideró constitucional precisamente porque la Constitución prevé expresamente un umbral para el plebiscito, no prevé expresamente un umbral para el plebiscito y porque además resulta razonable en términos del principio democrático. La Corte Constitucional decidió que el plebiscito tiene carácter vinculante para el presidente de la República, es decir, que el jefe del Estado tendrá que acogerse obligatoriamente a lo que el pueblo decida en las urnas. Respecto al artículo 3º, que aludía al carácter vinculante de la decisión popular sobre el plebiscito, la Corte decidió que solo puede tener ese carácter respecto del presidente de la República. Tras la decisión de la Corte, el mandatario de los colombianos deberá notificar oficialmente al Congreso que desea convocar a los ciudadanos a las urnas. Una vez lo haga, el legislativo tendrá un plazo de 30 días para responder a esta solicitud. En caso de que no lo haga, el jefe de Estado podrá convocarlo sin autorización previa y a partir de ese momento tendrá un plazo de 4 meses en la que se realizará la votación. Con el visto bueno que dio la Corte Constitucional, lo que nos falta es terminar de discutir y acordar a la mayor brevedad los temas que están pendientes. Y entonces, solo entonces, podremos afirmar que todo está acordado. La Corte negó la posibilidad de que haya una campaña obligatoria por la abstención. Solo será por el sí o por el no. La decisión de la Corte Constitucional se da casi un mes después de que las FARC aceptara que el pronunciamiento de los colombianos sobre lo que se pacte en La Habana se hiciera de acuerdo a las directrices que emitiera el alto tribunal. Mi primer gobierno. Invitamos a todos nuestros televidentes a que participen sobre nuestro tema de análisis hoy en la noche. Le hacemos una pregunta a ustedes en redes sociales. Tras el aval de la Corte Constitucional de Colombia al mecanismo de refrendación impulsado por el gobierno para refrendar un eventual acuerdo de paz con las FARC, ¿usted piensa acudir a las urnas a participar en el plebiscito? Pueden respondernos a través de nuestras cuentas de Twitter, la cuenta de nuestro programa La Noche, también las de nuestro equipo periodístico van a estar apareciendo en pantalla. Y quiero saludar a esta hora a nuestros invitados. Está en nuestros estudios de NTN 24 Roy Barreras, senador colombiano por el partido de la U. Es el presidente de la Comisión de Paz del Congreso colombiano, autor del proyecto de plebiscito y además integrante de la mesa de negociación de paz del gobierno. Bienvenido, senador, un gusto tenerlo. Un saludo especial, Jason, a los televidentes de NTN en toda América Latina y de RCN. También nos acompaña en Bogotá, Colombia, Paloma Valencia, ya senadora colombiana por el partido Centro Democrático, quien se ha opuesto a la forma como se ha venido adelantando este plebiscito como mecanismo de refrendación para los acuerdos de paz. Es un gusto saludarla, senadora. Gracias, Jason. Un saludo para usted, para el senador y para todos los televidentes. Y también nos acompaña desde la capital colombiana Juan Manuel Charri. Él es abogado constitucionalista, exmagistrado de la Corte Constitucional y hoy nos acompaña también para explicarnos, para poner un poco en contexto esta decisión que se ha tomado frente al plebiscito en Colombia. Bienvenido. Jason, televidentes y compañeros de panel, muy buenas noches. Y me quedo con usted primero, señor Charri, para entrar a exponer esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional de Colombia. Para muchos colombianos es un poco denso escuchar cifras, escuchar hablar de umbral, escuchar hablar de unas elecciones por el sí o por el no. Quiero que nos explique primero si usted cree que esta es una vía de refrendación acertada y después de esta decisión de la Corte Constitucional, ¿qué viene? Sí, en mi opinión es una vía acertada de refrendación. El plebiscito es una especie de consulta popular. Se diseñó una ley estatutaria para el caso específico de esta negociación y se estableció un umbral o una mayoría mínima del 13% del censo electoral, que equivale a algo así como a 4.800.000 votos por el sí.
para que genere efectos jurídicos siempre y cuando que supere los votos por el no. Entonces es una mayoría mínima que se establece para que genere efectos jurídicos y convoca a las personas en un 13% al menos por una de esas opciones, la afirmativa. Senador Roy Barreras, usted fue el ponente, el que radicó este proyecto de ley con la idea de que un plebiscito, una consulta popular a los colombianos, fuera el que ratificara los acuerdos de paz de La Habana. Y hoy parece que ya es una realidad. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, yo creo que ha sido una buena noticia para la paz, para la democracia, porque por primera vez en la historia de Colombia, los colombianos seremos consultados sobre un proceso de paz. Ningún televidente tiene memoria ni recuerda que nos hayan preguntado alguna vez nuestra opinión sobre el proceso de paz con los paramilitares o con el M-19 o con el Quintín Lame. Ningún presidente nos preguntó nunca, cada cual hacía lo que le parecía seguramente de buena fe. Esta es la primera vez que la decisión sobre la guerra o la paz, sobre terminar este conflicto armado, sobre desarmar a las FARC, estará en manos de cada ciudadano ese domingo, cuando con su voto sea el que determine finalmente si el proceso de paz es válido o no. Estará en manos de cada colombiano y de cada colombiana, y ese le da a eso un valor histórico a ese voto que no ha tenido nunca. Es el voto más importante de nuestras vidas. Senadora Paloma Valencia, así como lo está planteando el senador Roy Barreras, la idea suena muy bien, pero ustedes han puesto la lupa sobre algunos puntos que dicen serían tramposos en este plebiscito. Ya después de que la Corte Constitucional lo aprobó, ¿ustedes cuál paso van a dar? Pues ahí hay que decidir si el partido se abstiene o si promueve el no, pero lo que es evidente es que rechazamos el plebiscito. El plebiscito es un mecanismo tramposo donde el umbral de un plebiscito que era del 50% lo redujeron al 13%, donde las concesiones sobre la pauta en medios de comunicación se le dieron solamente al sí, se le negaron al no y a la abstención, donde además la pregunta la pone el propio gobierno interesado. Y yo, oyendo al senador Barreras, simplemente lamentaba, porque ya con su intervención uno puede saber cuál es la pregunta. Aquí nos quieren plantear entre la paz y la guerra. Y yo me pregunto, cuando los peores criminales de Colombia queden libres, no paguen un solo día de cárcel, empiecen a juzgar al resto de colombianos con ese tribunal de paz y este país empiece a sufrir los rigores de un acuerdo mal hecho, ¿a eso le van a seguir llamando paz? Cuando Colombia termine como El Salvador, con unos índices de homicidio que después dicen que son las bandas criminales o la delincuencia común, pero que la realidad para los colombianos es que no va a haber ni sosiego, ni paz, ni muchísimo menos convivencia pacífica, todo lo contrario. Aquí lo que nos están proponiendo es aceptar un montón de concesiones para los violentos que van a generar muchísimos más conflictos en el futuro. Senador Barreras, mucho se ha dicho sobre esa pregunta, que si sería muy evidente y muy obvio preguntarle a la gente en el plebiscito que si quiere la paz sí o no, porque es obvio que la gente va a votar que sí. ¿Cuál es ese mecanismo que ustedes han establecido para que sea transparente, para que el colombiano que vaya a una urna sienta si estoy aprobando realmente unos puntos que se acordaron en La Habana? Bueno, primero yo creo que a los televidentes hay que respetarlos y hay que decirles la verdad. La presidenta de la Corte Constitucional hace unos minutos en este canal acaba de decir claramente que el plebiscito nunca tuvo umbral. Es simplemente una mentira, una falacia decir que había un umbral del 50% y que se bajó al 13%. De tanto repetirlo, la gente ha pensado que es así. Le quiero contar que cuando radiqué el proyecto como autor del plebiscito, lo hice con 0 umbral, por una razón obvia que acabo además de compartir. Si nunca un presidente de Colombia le preguntó a ningún ciudadano sobre los procesos de paz en el pasado, no lo hizo el expresidente Uribe cuando intentó la paz noblemente muchas veces. ¿Cómo es que ahora que le vamos a preguntar a los millones de colombianos para que vayan a las urnas, les parece que eso es tramposo? Tramposo hubiese sido hacerlo de espalda a los colombianos. Claro que no vamos a preguntarle a los colombianos si están de acuerdo con la paz o con la felicidad o con la dicha. Les vamos a preguntar claramente si están o no de acuerdo con este proceso de paz. Comparar esta guerra y por supuesto que si fracasara este proceso de paz, pues lo que nos queda, lo que ha dicho la senadora Paloma, lo que tenemos hace 52 años. La violencia, la guerra, los atentados, los secuestros, lo que entre otras cosas no hemos vuelto a ver, porque como hay cese al fuego unilateral, nadie volvió a ver
ese tipo de actos terroristas y por supuesto se nos van olvidando, pero la Corte hizo una precisión ayer que nadie, por supuesto, había considerado, pero que despeja estas dudas. Dijo que es obligatorio para el presidente el resultado, es decir, que si los colombianos nos acompañan con el sí, se acabará la guerra, el proceso de paz saldrá adelante y él tendrá la obligación de firmarlo. Pero si gana el no, el presidente tiene la obligación de respetar esa decisión y tiene que acabar con el proceso de paz. Es decir, con el sí se acaba la guerra, con el no se acaba el proceso de paz. Y eso despeja las dudas de quienes pensaban que podían quedarse en la casa, no votar y que luego se arreglaba esto un poquito. No es así. Ese domingo del plebiscito, el voto desarma a las FARC. Por una cosa además, Jason, que quede claro, por supuesto es obvio que las FARC no van a ir a las zonas de concentración y a dejar las armas y los fusiles si los colombianos les dicen que no. De manera que la decisión para desarmar a las FARC la tiene cada ciudadano esa mañana de domingo. Quiero preguntarle al abogado Juan Manuel Charri sobre este tema, porque es que ya después de que se habla de un 13% del umbral, la gente quiere saber qué se necesita para que gane el sí, qué se necesita para que gane el no, y en qué momento este plebiscito se hace válido o no se hace válido. Bueno, para que gane el sí se necesita obtener una mayoría superior al 13% del censo electoral, que como dijimos equivale a algo más de 4.800.000 votos. Y además superar la votación por el no si ésta fuera superior al 13%. Si no se obtiene esa mayoría mínima, pues no se genera el efecto de refrendación del acuerdo de paz y el efecto de que se pongan en marcha las facultades extraordinarias y los procesos abreviados para expedir la legislación que implemente el acuerdo de paz. Y si, por ejemplo, el umbral, el sí, lo lograra pasar, pero los votos por el no fueran mayores a ese sí, igual el plebiscito gana el no. Por supuesto, gana la mayoría. Lo que pasa es que se establece una mayoría mínima del 13% para el sí. Dicho en otras palabras, el sí tiene que superar dos barreras, la del 13% como umbral mínimo y la de los votos por el no. ¿Y si ninguno de los dos, ni el sí ni el no, pasan ese 13%? Pues no genera efectos jurídicos porque se puso un mínimo como garantía, que es el 13%. Si fuera el 11, el 12, no generaría efectos jurídicos. Y en ese caso, el gobierno tendría que asumir que ganó el no, aunque no haya pasado el umbral el sí y haya ganado, por ejemplo. No, yo no creería que sea un no propiamente. Es que no se alcanzó el umbral y entonces no está refrendado el acuerdo ni se pone en marcha las facultades extraordinarias y los procesos abreviados.